nuestro primer encuentro de hace 8 días, estuvimos haciendo una primera sensibilización acerca de la existencia de la ley. Para mí es muy importante, antes de entrar a estudiar profundamente las características de las leyes del universo, que no nos quepa a nosotros la más mínima duda de la existencia de la ley, de la presencia de la ley como un proceso constante en el universo. Este proceso con la ley no es algo para creer. No tengo el más mínimo interés de que nadie me crea nada a mí. Y por supuesto que no vayan a creer en la existencia de las leyes del universo. Lo verdaderamente importante es que ustedes lo puedan verificar, que puedan aprender a reconocerlas y a orientarse por estas leyes. Entonces, por eso nuestros primeros acercamientos con la ley son más bien una sensibilización acerca de su existencia. Estamos haciendo la definición de ley del universo. Y, por supuesto, vamos a explicar un poquito algunas características para que ustedes las identifiquen con mayor facilidad. En este primer ejercicio de reconocimiento de la existencia de la ley, habíamos planteado unas preguntas que nos permiten reconocer algo que es absolutamente evidente en la vida de cada uno de nosotros. Lo llamamos los listados de la ley. Son unas listas que surgen de nuestra mismísima experiencia diaria, de que no dejan lugar a dudas de algo que me gustaría que ustedes ahora puedan analizar. Son 4 listas sencillas. La primera lista es lo que quiere. Habíamos explicado que los seres humanos siempre queremos cosas. Inevitablemente queremos cosas. Pero que todo lo que yo quiero tiene una característica que lo define en sí mismo. Quiero exactamente lo que no tengo, ¿no es cierto? Porque lo que tengo no es lo que quiero, porque lo que tengo ya es algo que está allí, independientemente de si me gusta, de si no me gusta, de si lo valoro o no lo valoro. Como eso ya está presente, no es lo que quiero. Necesariamente queremos algo que no tenemos. Los quieros pueden ser de muchas características. Pueden ser de características económicas, pueden ser de características físicas. Me gustaría ser más alto, más bajito, más rubio, más moreno. Me gustaría tener un cuerpo diferente, la nariz distinta. Son quieros que no se están dando. Otro tipo de quieros. Me gustaría tener relaciones de tal o cual tipo y precisamente no se están dando. Me gustaría tener una economía diferente. Me gustaría vivir en otro lugar. Quisiera que las cosas en el mundo funcionaran de otra manera. Quisiera que mis hijos o mis parientes o mis padres o mis hermanos tuvieran otros comportamientos. En general, los listados de los quiero son bastante grandes. ¿Qué tienen en común todos los quiero? Que es precisamente lo que no está sucediendo en nuestras vidas. Esa es la primera lista para reconocer la ley. Espero que la hayan estado realizando. Esta lista es importantísima no solamente para entender la ley, sino para hacer nosotros un desarrollo espiritual. La segunda lista la llamamos lo que tiene. Es totalmente inversa a la primera. Es exactamente todo lo que no quiero, porque es todo lo que yo ya tengo. Cuando hacemos la lista de lo que tengo, a veces nos cuesta trabajo creer qué tan gigantesca puede ser esta lista, y la he elaborado correctamente. Porque empezamos a elaborar la lista de lo que tengo, empezando por cosas tan elementales como como que ese cuerpo físico está lleno de facultades y de cualidades. Empezamos a valorar conocimientos que tengo, experiencias que tengo. Y por supuesto seguimos a otra cantidad de cosas que están a nuestro alrededor. Tengo compañía, tengo relaciones, tengo un lugar donde vivir, tengo una identidad, una personalidad. Tengo la posibilidad de vivir muchísimas experiencias. Tengo un techo, tengo un trabajo, tengo una función, tengo muchísimas cosas. Esa otra lista es importantísima porque en ella nos podemos dar cuenta de algo. ¿Qué tanto valoramos lo que tenemos? Puede ser a veces muy poco y no nos damos cuenta del valor tan grande que tiene. Vienen otras 2 listas que nos ayudan a comprender la presencia de la ley. La lista de lo que sucede a tu alrededor, lo que ves en las noticias,
lo que sucede como comportamientos de las personas a tu alrededor, lo que sucede como eventos físicos, lo que sucede como situaciones sociales, una cantidad de eventos que van uno para otro sucesivamente. Dentro de lo que sucede hay algo muy específico que a veces no nos damos cuenta de la diferencia entre uno y otro. Lo que me sucede a mí puede ser totalmente diferente a lo que sucede en mi entorno. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces las personas tienden a generalizar. Entonces dicen, yo no puedo estar en paz porque con todo lo que sucede en este país. Y mi pregunta es, ¿a ti qué te está sucediendo? No es lo que sucede en el país, ni en el mundo, ni en el universo. ¿A ti qué te está sucediendo? Entonces la persona a veces se pone a pensar, oiga, no, realmente no me está sucediendo nada grave. ¿Desde qué te estás quejando? Entonces ahí vuelven otra vez nuestras situaciones mentales de que realmente yo me estoy quejando porque quiero que las cosas funcionen de una manera como a mí me parece. Ustedes completen estas 4 listas. No tiene que ser ahora. Tomen nota de las 4 listas. Porque en estas listas hay algo evidente. Y es la presencia de la ley. ¿Por qué razón no puede una persona conseguir lo que quiere? Porque a veces lucha y lucha para conseguir algo. Y no lo quiere. O sea, ¿eso será casualidad? ¿Eso será buena suerte? ¿Eso será mala suerte? ¿Qué será eso? ¿O será otra cosa? ¿Ustedes qué creen? Algunas personas consiguen cosas aparentemente fáciles. Otras luchan mucho y nunca las consiguen. ¿Será que unos tienen más suerte que otros? ¿Ustedes qué creen? En sitios diferentes que llamamos ley. Algunas personas tienen cantidades de cosas. A veces pensamos que les sobran cosas. Yo les aseguro que a nadie le sobra nada. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que es de esta manera. Entonces vemos que mientras unas personas tienen menor cantidad de cosas, y de pronto decimos, hombre, ¿por qué hay gente que tiene tan poquito y otros tienen tanto? Entonces surgen nuestras creencias filosóficas o humanistas. Y decimos, mientras unos tienen de todo, otros no tienen nada. Bueno, es evidente que todo el mundo tiene algo. Y ese algo es exactamente lo necesario, aunque no lo reconozca. La pregunta es, ante esas diferencias en el tener, que son gigantes, ¿será esto casual? Nuevamente, ¿será esto efecto de la buena o de la mala suerte? ¿Será que realmente hay injusticia en esto? ¿O será que es algo que corresponde? Y vuelve y juega otra vez nuestras preguntas. No encontramos respuesta. Suponemos que hay injusticia, suponemos que son los seres humanos. Pero entonces luego vamos a mirar nosotros el listado de todo lo que sucede en el mundo. ¿Estará sujeto a la casualidad? Lo sucede. O sea que responden a alguna ley. Y aún dentro de los sucesos dramáticos o no, miras la experiencia individual, la tuya. Y te das cuenta que a pesar de que suceden muchas cosas, a ti de pronto no te está sucediendo absolutamente nada, por lo menos no nada de lo que puedas quejarte. Y sin embargo nos quejamos. ¿Existe la buena suerte y la mala suerte? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que existe realmente un premio o un castigo? ¿Ustedes qué creen? Si no es eso, entonces ¿qué es? Existen leyes que rigen y organizan todo lo que sucede. Leyes tan evidentes como cuando siembras una semilla y surge un árbol de unas características, pero siembras otra semilla y surge un árbol de otras características. ¿Será eso casualidad? No, es que está regido por leyes. Entonces, la presencia de la ley no es algo de lo cual podemos dudar. Lo que sí no sabemos es por qué razón, cuando podamos reconocer la ley, no sé cómo obtener algo. No sé cómo lograr que mi vida funcione de otra manera. Entonces, la respuesta es muy sencilla. No sé cómo hacer para que mi vida funcione. Es igualmente de sencilla. Entonces, si no sé cómo hacer para que mi vida funcione, lo que necesito es aprender algo que no conozco. Y eso exactamente se llama la ley. Esto que no conozco. Que no sé cómo hacer para que las cosas puedan funcionar
de otra manera para mí, ni siquiera para el universo, sino para mí como individuo. Si no sé cómo manejar mi vida, si no sé cómo tener resultados, si no sé cómo ser feliz, si no sé cómo tener paz en mi interior, el asunto es muy simple. Me encuentro en un estado de ignorancia, porque no sé cómo obtener resultados. ¿Ignorancia de qué cosa? Ignorancia de la ley, así de simple. Por eso es que no puedo obtener resultados. Todo, absolutamente todo está regido por ley. Yo espero que con estas listas ustedes se den cuenta que la presencia de la ley es algo real y no es caprichoso. No sé cómo hacer. Entonces vamos a aprender cómo se hace. Obtener resultados de amor es totalmente diferente a obtener lo que quiero. La persona que tiene un resultado de amor no obtiene lo que quiere, obtiene lo que necesita. Valora lo que necesita y comprende qué es lo que necesita. La persona que quiere tener lo que quiere, esa precisamente es la que no tiene resultado. Porque está yendo en pos de algo que no necesita y eso no se le da. Entonces, este primer ejercicio es solamente con el propósito de reconocer que la ley es. Ahora vamos a empezar a ver ley y a sensibilizarnos con él. Los nombres con los que hemos bautizado las leyes no son nombres caprichosos. Son nombres que de alguna manera responden al principio mismo de la ley. Con excepción de la ley de amor. Amor es una palabra supremamente generalizada por el ser humano, muy mal interpretada, que con frecuencia ni siquiera sabemos el significado de amor. Pero vamos a decir que la ley de amor, o con este nombre, vamos a identificar a la ley que contiene la información total del universo. Entonces, ¿en dónde está contenida la totalidad de la información del universo? Vamos a decir que está contenida en la ley superior de todas las leyes. Y simplemente, como un acuerdo de grupo, a esa ley superior de todas las leyes, la vamos a llamar la ley de amor. Puesto que detrás de todo propósito, detrás de todo suceso, siempre está el principio. La ley superior la llamamos la ley de amor. La ley de amor es lo que podemos llamar un principio inmanifestado o un principio donde existe la información del universo de una manera no manifestada. Por lo tanto, para que esa ley pueda llegar hacia nosotros, se necesita la segunda ley del universo, la que permite la manifestación. Entonces, ¿qué hace la ley de amor? La ley de amor lo que hace son dos cosas. Primero, contener la información del universo. Segundo, manifestarse a través de las otras leyes para que el proceso del universo en sí mismo se manifieste y se cumpla. Entonces, el universo tiene dos principios fundamentales que se originan los dos en la ley de amor. Primero, tiene la información que origina lo que llamamos la creación del universo. Y la segunda fuerza es inversa a esta. Es la que permite la comprensión de la creación del universo. Esos dos principios están en la ley de amor, pero para que se puedan cumplir se necesitan las otras leyes. La ley de manifestación es la que permite que todo pueda manifestar. Las leyes tienen una relación directa con algo que llamamos los archivos del universo, con algo que en la filosofía se llama la tríada del universo y que la religión llama el misterio de la Santísima Trinidad. Les aseguro que no es ningún misterio, es algo que puede explicarse científicamente. Para que podamos entender qué significa ley de manifestación y podamos entender qué significa ley de polaridad, vamos a explicar
muy superficialmente por ahora el proceso nuevamente de la tríada del universo y su relación con las leyes. ¿Tomaron nota ya de este cuadrito? El principio que genera la creación. Este es el primero. Y el segundo, el principio que permite la comprensión de la creación. A ese lo llamamos el principio de la evolución. La explicación que vamos a hacer ahorita va a ser desde la ley superior hacia la inferior. El estudio lo vamos a hacer al revés, de la ley inferior hacia la superior. Para que ustedes puedan comprender el término manifestado, va a ser necesario que podamos comprender primero el término inmanifestado. Vamos a estudiar un poquitico las características de las tres primeras leyes, de las leyes superiores, las leyes de la creación. Resulta que el archivo del ser es el archivo que contiene la información total y absoluta del universo. Lo llamamos también el ser absoluto. ¿Qué hay en ese archivo? En ese archivo está la información para la creación. Y está la información para la comprensión de la creación que llamamos evolución. Pero resulta que ese archivo contiene exactamente esa información que está en el archivo del ser, esa información absoluta, se llama la información de amor. Por lo tanto, la ley de amor, como ley superior del universo, corresponde a la información que existe en el activo absoluto e inmanifestado de la esencia. Entonces, ¿qué es amor como ley? Amor como ley es la información para que todo cuanto existe pueda funcionar de una manera perfecta, sin la más mínima posibilidad de error, porque es la sabiduría absoluta. Y en este principio absoluto de perfección es de donde emanan las leyes del universo, siendo esta la primera ley, la ley de amor. Este principio absoluto del ser, a nivel dimensional, está en un espacio que llamamos inmanifestado, que también se conoce con el nombre de la nada. La nada no porque allí no exista nada, sino sencillamente porque está fuera de nuestras posibilidades de percepción. Entonces, cuando yo no puedo percibir algo, yo supongo que ahí no hay nada. Pero ahí lo que hay es toda la información. Y por eso dicen filosóficamente que la nada y el todo es lo mismo. Nada porque no se puede percibir, pero todo porque tiene una información que origina todo cuanto existe. Imagínense ustedes, resulta que tenemos aquí la hélice de un avión, para poner un ejemplo de frecuencia vibratoria. Entonces, cuando la hélice está parada, tú dices, esa hélice tiene 4 aspas. Si la hélice comienza a moverse un poquito, artificial lentamente, pero a una pequeña velocidad, tú ves las aspas en movimiento, pero ya no puedes contarlas, ¿no es cierto? Entonces ya no sabes cuántas, ya no sabes si son 4, 6, 10 o cuántas, porque a esa velocidad no alcanza tu ojo a contarlas, pero las ves. Resulta que cuando las aceleramos, y supónganse que esas aspas estén pintadas del mismo color sobre el cual están proyectadas sobre el cielo, a cierta velocidad ya no las ves, ¿cierto? Desaparecen de tu campo visual. Entonces tú podrías asegurar que ahí no hay nada, porque no las ves. Pero si llegas a meter un dedo, te darás cuenta que hay algo. Te quedas sin dedo. Entonces, el hecho de que no lo percibas o de que no lo veas no significa que no hay nada, sino simplemente no lo percibes. Esto es lo que se llama inmanifestado, para poner un ejemplo. Cuando no podemos percibir algo, podemos pensar que esto no existe. Vamos a poner un ejemplo entonces de cómo lo inmanifestado se vuelve manifestado. Ustedes pueden ver o percibir en este momento, está en mi mente. Está en mi mente. Lo sé porque yo la estoy pensando. El hecho de que ustedes no la puedan percibir no significa que no está en mi mente, ¿no es cierto? De hecho, si no estuviera en mi mente, no podría manifestarse. Entonces, para que se pueda manifestar, previamente tiene que estar en mi mente. ¿Ustedes cómo hacen para decir algo que previamente no está en su mente? No se puede, ¿no es cierto?
Para que yo pueda decir algo, previamente tiene que estar en mi mente. El hecho de que los demás no puedan ver mi pensamiento no significa que no está. Ese es un ejemplo de lo inmanifestado. Si yo quisiera hacer manifiesta la palabra que está en mi mente, ¿qué tendría que hacer? Expresarla. Puedo expresarla de dos maneras en este momento, o verbalmente o por escrito. Si la expreso verbalmente, ¿dónde la percibo? En el oído. Y si la expreso escritamente, si la escribo, entonces ¿dónde la perciben? En la vista. Entonces, ¿esto qué significa? Que a menos que haya otras leyes que permitan percibir desde un espacio de percepción, lo inmanifestado sigue inmanifestado. No significa que no existe. Es tan evidente que existe lo inmanifestado como que existe lo manifestado. Porque para que exista lo manifestado, tendría que haberse manifestado primero. ¿Manifestado qué cosa? Es lo que estaba inmanifestado. Entonces es algo muy sencillo. Aquello que no vemos o no percibimos se hace manifiesto a nosotros. Eso la llamamos la primera ley de la creación. Entonces, si yo digo, mira, yo estaba pensando en una palabra muy sencilla. Yo estaba pensando en la palabra la tríada universal. Esto significa que ustedes la escucharon de mi voz y ahora la pueden leer en el tablero. Ahí se produjeron las otras dos leyes. Se ha creado la palabra y se ha creado la escritura porque se produjo la ley de amor manifestada a través de la manifestación y posteriormente existió la ley de polaridad. La ley de polaridad significa que no puede hacerse la manifestación a menos que exista un principio masculino y uno femenino, que son los dos principios de la creación del universo. Se llaman ley de polaridad porque es lo masculino y lo femenino. Entonces digamos que lo masculino es un principio emisor y lo femenino es un principio receptor. Los dos no funcionan a menos que haya primero una información que ellos puedan crear. Entonces aquí están las tres primeras leyes del universo en esta palabra. Primero, ¿cuál es el principio femenino aquí? En el tablero. El tablero puede recibir la escritura. Entonces ese es un principio. ¿Y cuál es el principio masculino? El marcador. El marcador y el tablero en sí mismos no tienen ninguna información, ¿no es cierto? Simplemente el tablero puede recibir la información que yo quiera dibujar en él. El marcador tampoco tiene ninguna información. Él simplemente obedece a una idea y obedece a una forma de escritura. Entonces, la verdadera información que se plasmó, ¿dónde estaba? Esa era la que estaba en mi mente inmanifestada. Así es como se produce la creación. Entonces, desde la ley de amor, principio absoluto, ley superior del universo que contiene toda la información, a través de las otras dos leyes. Fíjense bien, el oído de ustedes es un principio ¿qué? Femenino. La voz es un principio ¿qué? Es un principio emisor, entonces es un principio masculino. Entonces, si no hay el femenino ni el masculino, si no están los dos presentes simultáneamente, la creación no puede manifestarse. Solamente a través de la ley de la polaridad, la creación puede manifestar. Por eso les estoy diciendo que esto no es algo para querer, evidente. Lo que se ha manifestado, en este caso una palabra que la hemos manifestado de dos maneras. Una verbal, donde está la ley de la polaridad, la voz y el oído. Otra también escrita, donde vuelve a estar la ley de la polaridad, el tablero y el marcador. El oído que puede captar cualquier sonido.
¿Qué le da la forma a la voz para que el oído lo capte? Esta es la pregunta de la ley, ¿ya no? Fíjense que tiene que haber una información previa a la voz misma para que a través de la voz pueda manifestarse esa información. ¿Es claro? Esa información previa a cualquier tipo de creación, donde estará implícita la ley de polaridad, es lo que se llama la información de amor o el principio manifestado del universo. Y ahí viene la referencia de los libros sagrados, como aquella que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne a través de la ley de la polaridad. Entonces, no puede crearse nada sin las tres primeras leyes del universo. Ley de amor. La ley que maneja los principios masculinos y femeninos, ley de manifestación. Y la ley de polaridad en sí misma. La ley de manifestación maneja los principios masculinos y femeninos. Pero la ley que permite que la creación se complete es la de polaridad. Entonces, las tres leyes superiores que conforman la tríada superior del universo, o triángulo superior de la ley, manejan la totalidad de la creación del universo. Y cuando digo la totalidad de la creación, observen que todo, absolutamente todo, lo que tiene forma, es una creación. Entonces hay dos tipos de creaciones. Las creaciones que son directamente las de Dios y las creaciones que son directamente las de Dios y las creaciones del hombre. Las creaciones del hombre también están en el absoluto, porque el hombre no puede crear nada que no exista. Ya todo existe previamente como información. Lo que sucede es que la creación que hace el hombre tiene un propósito y la creación que hace Dios tiene otro. La creación de Dios es el sustento total del universo. La creación del hombre fundamentalmente es para descubrir las leyes. En el fondo, la verdadera creación, la que nos interesa profundamente, es la de Dios. Sin embargo, lo que el hombre cree también está como información en el universo, en el archivo del ser absoluto. Es decir, la ley de amor tiene toda la información para todo cuanto sucede y existe en el universo. Comprendiendo las tres primeras leyes, será mucho más fácil entender qué es lo que pasa con las leyes interiores. Vamos a hacer otro dibujito para que les quede a ustedes más claro. Entonces, las tres primeras leyes. La ley es universal. Lo que es absolutamente personal es la comprensión acerca de la ley. Esa sí es totalmente personal. Yo como individuo comprendo o no comprendo la ley. Si no la comprendo, no puedo obedecer. Entonces, el resultado de no obedecerla era todo lo que para mí no funciona. En ambos se está cumpliendo. Como veo que nos estamos enredando un poquito con nuestros conceptos humanos, yo les sugiero que avancemos un poquito más antes de entrar a resolver este tipo de inquietudes, porque sin una comprensión de la ley, no podremos encontrar una respuesta que sea comprensible. Yo puedo decir que todo lo que tenemos es necesario, pero este es el primer planteamiento. Comprender esto requiere que podamos tener una visión un poquito más amplia. Entonces vamos a ver esta visión ahora. La ley es un presente eterno e inmutable. Lo que es variable, lo que es intermitente, es mi proceso interno que puede variar de aceptación, de comprensión, de lucha. Eso sí es totalmente variable constantemente, no la ley. En el momento en que yo deje de hacerle resistencia a algo, eso dejará de afectarme. Pero la fuerza sigue existiendo. No por el hecho de que tú dejes de hacerle resistencia, la fuerza desaparece. Lo que desaparece es la manifestación de la fuerza porque ya no hay algo que la resista. La fuerza estará siempre. Bueno, esto es apenas el primer acercamiento al reconocimiento de la existencia de la ley. Pero ahora vamos a ver las leyes.
Las leyes como tal tienen varias formas de presentación. Se presentan geométricamente, se presentan jerárquicamente, se presentan con nombres que permitan facilitar su identificación. Quiero decir que en esto pasa como con Dios. Dios puede tener unos cuantos millones de nombres diferentes para nosotros los seres humanos. Algunas personas pueden creer en su existencia y otros no. Dios no se modifica para nada, ni por el nombre que le dé, ni porque creas que existe o porque creas que no existe. Esa es una situación de índole humana. Igual pasa con las leyes. Las leyes no se modifican porque tú creas o no en ellas. No se modifican por el nombre que les des. No se modifican porque luches o no luches. Se modifica tu experiencia personal, no la ley. Entonces vamos a hablar de algo. Hay 7 leyes fundamentales que rigen la totalidad de los procesos del universo. Los procesos del universo básicamente podemos definirlos en 2 puertas. Hay un sentido que llamamos el sentido de la creación. Ese sentido se origina en las leyes superiores: amor, manifestación y polaridad. Las 3 leyes superiores son la ley de amor, la ley de manifestación y la ley de polaridad. Esas 3 leyes rigen el proceso de la creación del universo. La creación de cualquier cosa. Estas 3 leyes. No puede crearse nada, ni por el hombre, ni por el universo, sin la utilización de estas 3 leyes, que será lo que iremos ampliando ahora. El otro sentido de las leyes es el inverso al de la creación. Es el que permite la comprensión de lo creado. Fíjense que son 2 conceptos sencillos. La creación, regida por 3 leyes, y la comprensión de lo creado, regido por otras 3. Son 2 cosas diferentes. Para poner un ejemplo muy cercano a nosotros, tú estás frente a un computador. Ese computador fue creado por unos ingenieros, utilizando leyes. Pero el adolescente que está frente al computador puede no tener ni idea de cómo fue creado el computador. Es más, puede no tener ni siquiera idea de cómo se maneja. Pero es evidente que el computador está frente a él. ¿Sí? Y también es evidente que ve a otras personas manejar. Así él no sepa ni cómo fue creado, ni sobre qué principios fue creado, ni qué leyes se utilizaron, ni qué tecnología existió para crearlo, ni quién lo hizo. Él puede no saber nada de eso. Y también puede no saber nada de cuál hecho concreto y real es que él está frente a un computador. Entonces, para que este muchacho pueda aprender las 2 cosas que son el aprendizaje, aprender a manejar el computador y comprender cómo fue creado, es diferente. Entonces son 2 procesos diferentes pero complementarios. La creación nos lleva inmediatamente a reconocer que existen leyes que rigen el proceso de creación. Reconozco que existen leyes, pero no las conozco. ¿Cómo hago para aprender a reconocer la creación? O sea, comprender la creación y aprender a manejar la creación misma. Entonces es lo mismo que aprender a manejar el computador o el automóvil y después reconocer cómo fue creado el computador o el automóvil. Esos son los 2 sentidos de la ley en el universo. La creación se origina en lo que nosotros llamamos el Padre. Se origina desde la ley básica de la naturaleza, en la materia. Entonces, las 3 primeras leyes, las leyes superiores, ley superior de todas las leyes, la ley de amor. Como es la ley superior, podemos decir que todo lo que sucede, porque en orden jerárquico es la ley superior de todas, todas las demás leyes están regidas por la ley de amor. Y por supuesto, todo lo que sucede con las demás leyes responde a ese propósito de amor. Vamos a decir una frase que puede ser que por ahora no sea muy comprensible. Detrás de cualquier suceso, por difícil que sea para nosotros, hay un propósito de amor. Eso es lo que necesitamos empezar a comprender. Esto viene en las leyes de manifestación y de polaridad,
que son las que permiten que la creación como tal, tomando la información de la Monterrey, ya ampliaremos esto. Una vez la creación está presente, entonces venimos nosotros los estudiantes a aprender cómo fue creado, cómo se maneja lo que ya está creado. Entonces, nosotros somos los hijos de Dios. Vamos a llamar a Dios el creador y a nosotros los estudiantes de la creación, es decir, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, como somos estudiantes, entonces estamos dentro del proceso de aprendizaje. Y las tres leyes que rigen el aprendizaje son las leyes interiores. Ley de la naturaleza, ley de la armonía y ley de la correspondencia. El color azul y el color rojo que vemos no responden a un capricho ni a un principio filosófico ni religioso, sino a una realidad verificable que se llama el orden de las escalas cromáticas de la luz. Las escalas cromáticas tienen tres escalas inferiores, que son los mismos colores que rigen las leyes. El rojo, el anaranjado y el amarillo son las tres niveles de escala cromática inferior. Pues por eso el triángulo inferior lo llamamos el triángulo del rojo. Como es el triángulo inferior de la ley, algunas personas lo llamaron el triángulo del infierno. El infierno simplemente como la connotación de inferior en jerarquía. Y lo asimilamos como algo que tiene que ver con castigo cuando no es así. Es solamente aprendizaje. Posteriormente vimos que el cielo era la realización, era el premio, no es ningún premio. El color azul significa simplemente que las tres últimas franjas de las escalas cromáticas de más alta frecuencia vibratoria son exactamente los azules, es decir, el azul, el índigo y el violeta, que conforman el triángulo de los azules. Entonces, cielo e infierno no son nada más que interpretaciones que nosotros, los seres humanos, hacemos del orden del universo. Hay una ley que no hace parte de los triángulos. Es la ley de evolución. Está por fuera de los dos triángulos. Más sin embargo, esta ley es la que permite unir el triángulo inferior con el superior. Sin la ley de evolución, no podríamos ascender del inferior a lo superior. Esta ley de evolución es una ley transitoria. Transitoria en la medida de que solamente tiene el propósito de permitir el desarrollo de la conciencia. Entonces logra la integración del inferior con lo superior, de la tierra con el cielo y del cielo con la tierra. Ese es el propósito de las leyes. Entonces vamos a entrar a explicar cada una de estas leyes y vamos a buscar si ustedes pueden hacer un reconocimiento. Bueno, esta es el orden geométrico y jerárquico de las leyes. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está claro? Más o menos. Vamos a ver lo que pasa dentro de nosotros, de acuerdo con los ejercicios que estábamos realizando. Observen el resultado. ¿Cómo se reconocen las leyes? Vamos a empezar a plantear ahí. Toda ley física, toda ley del universo o toda ley de los hombres se reconoce de la misma manera por el resultado. Aquí no vamos a hablar de creencia, vamos a hablar de verificación. ¿Cuál es el resultado de violar una ley de los hombres? Sacarse una multa, una sanción. Exactamente, hay una pérdida, hay una sanción, hay lo que nosotros llamamos un castigo, pero como el castigo no existe, ese es un resultado. Entonces el resultado de violar una ley de los hombres, pasar sin semáforo en rojo. Bueno, el resultado es una multa, es decir, ese es el resultado de que tú violaste una ley. ¿Cuál es el resultado de violar una ley de la física o un accidente? Por ejemplo, la ley de la física nos puede decir que tu piel humana puede resistir una temperatura de 60 o 70 grados. Pero ¿qué pasa si la temperatura es de 200 o 300 grados? Se salió de las leyes de la correspondencia en la física. Entonces metiste el dedo y se achicharró. Ese resultado de la ampolla y del dolor te muestra que te acabas de salir de una ley. ¿Sí? Entonces los resultados nos muestran la existencia de la ley.
La ley de gravedad no tiene nada que ver con Newton. Por supuesto existía antes y después de Newton. Entonces, ¿cómo reconoces la ley de gravedad? ¿Cuál es el resultado que te permite reconocer que existe la ley de gravedad? El corraje, el lente. Entonces vamos reconociendo la ley en los resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado que te permite reconocer la ley del universo? De Dios. El lugar donde tú estás, el cuerpo físico que tienes, las situaciones que vives, las experiencias dentro de las cuales están inmersos, son resultados que corresponden con la ley. Si yo estoy en una situación de sufrimiento, ese resultado me muestra que me he salido de la ley. Es decir, cuando yo me salgo de la ley, hay un resultado doloroso. Eso es lo que vamos a trabajar ahora para poder reconocer esto. El resultado doloroso. Por ejemplo, como yo no conocía la ley de la resistencia de mi piel frente al fuego, no sabía eso, soy un niño. Entonces yo llegué y metí el dedo en la llama de la estufa. Yo no sabía qué era quemarse. Y de ese dolor, yo aprendí que existe una ley. Y por supuesto, el regreso consiste en que yo ya no volvería a meter el dedo ahí, a menos que ya sea accidental, pero no voluntariamente. Entonces aprendo a obedecer la ley. Mi dedo no resiste la temperatura de la llama. Ese resultado me lo mostró. Entonces obedezco eso. Como me caí de 5 metros de altura y se me ha roto una pierna, ese resultado me muestra que yo tendré que obedecer la ley de la gravedad. Quizás puedo saltar de 2 o 3 metros, pero no de 10. Entonces así voy reconociendo las leyes en los resultados. Pues todo lo que trae sufrimiento, angustia, dolores, enfermedades, es porque yo voy en contra de leyes. A través de eso las voy a reconocer. Entonces, las leyes del universo las reconoces cuando tú tienes bloqueos, cuando tienes escasez, cuando tenemos enfermedades, cuando nuestras relaciones no fluyen, cuando tenemos todo lo que llamamos la problemática humana, cuando ves la violencia, cuando ves la agresión, ahí reconoces que estamos haciendo ¿qué? Saliéndonos de las leyes, que tienen exactamente el mismo propósito que cuando te pasas un semáforo en rojo. Solo que me gustaría que nos quitáramos de la mente la idea de la sanción o del castigo, y lo vamos a cambiar por una palabra. El resultado que cada uno obtiene cuando se sale de la ley le permite reconocer la existencia de la ley. Y cuando obedezco la ley, entonces los resultados que tengo ya no los vamos a llamar tampoco premios, sino resultados satisfactorios y de felicidad para ti. Entonces no son ni premios ni castigos, son resultados satisfactorios o dolorosos. Si los resultados son dolorosos en cualquier sentido, violaste ley. Si los resultados son totalmente satisfactorios, cumpliste con la ley. Así es. Entonces por eso les digo que la ley no es ninguna creencia. Entonces vamos a verificar esto por resultados. Vamos a responder estas 3 preguntas en compañía de la persona que está ahora junto a nosotros. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no logras lo que quieres? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Segunda pregunta. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no valoras lo que tienes? ¿Cuál es el resultado? Porque ahí va a estar la ley. Tercera pregunta. ¿Cómo harías para vivir dentro de la ley? Con base a los resultados. Ese resultado te muestra qué cosa. Que no está dentro de la ley, porque ese es el resultado igual que el dolor del dedo cuando me quemo. ¿Qué sucede dentro de ti cuando no valoras lo que tienes? Igual, es decir, comienzo a perderlo porque si para mí no vale nada lo que yo tengo. ¿Saben por qué existe la pobreza? Porque las personas no valoran lo que tienen y pierden la capacidad de servir. Entonces tienen el resultado que llamamos pobreza. Entonces ese resultado nos muestra la existencia de la ley. Todo resultado te muestra la existencia de la ley cuando es doloroso. Y todo resultado satisfactorio te muestra que obedeciste la ley consciente o inconscientemente. Y ahí estará la ley presente. La valoración de todo lo que tienes es la clave de la prosperidad. Porque si para mí no vale nada lo que tengo, entonces la vida te puede decir esto. Si eso no te sirve para nada, mejor te lo quitamos. Entonces, en ese momento, no me lo quites. Ah, entonces tiene un valor.
De acuerdo con las dos reflexiones anteriores, ¿cómo harías para vivir dentro de la ley? Es decir, para obedecerla. Verificando los resultados, dejo de ir en contra de la ley cuando comprendo que todo sufrimiento está asociado con la violación de una ley. Por lo tanto, si yo aprendo a tener satisfacciones en todo lo que hago, significará que me puse en el orden de la ley del universo, que tengo que obedecer la ley. Los resultados son de dos tipos, internos y externos. Los resultados internos son de paz, de armonía, de satisfacción, de felicidad. Estos son los resultados internos de obedecer la ley. Los externos son de relaciones, de satisfacción y de abundancia. Si tienes los dos resultados simultáneamente, sabrás que estás obedeciendo la ley. Algunas personas obedecen la ley aún sin saberlo. Otras lo desobedecen aún sin saber. La sabiduría está en que yo sepa cómo obtener un resultado y no que el resultado sea para mí una casualidad dentro del proceso de la experiencia. Entonces, ahí voy a reconocer las leyes. ¿Sí? Vamos a dejar un ejercicio para que ustedes verifiquen la presencia de la ley, para que lo hagan esta semana y lo recogeremos en nuestro próximo encuentro. Bueno, los libros sagrados o los libros revelados tienen muchísima sabiduría. Y si no, yo lo que hago es interpretar lo que allí dice, o literalmente, o de acuerdo con mis creencias. Y está escrita en un libro. Por lo tanto, cuando yo comprenda la ley del universo, todos los libros sagrados serán claros para mí. Mientras tanto, yo los interpreto, de acuerdo a mi creencia. Exactamente. ¿Cómo hago para hacer eso? Es un trabajo. Vamos a hacer una pregunta para dar el ejercicio y concluir. ¿Cómo hago para hacer estas dos cositas? Para ser feliz, totalmente feliz internamente, y para tener excelentes relaciones con todos los seres que me rodean. ¿Cómo hago para hacer eso? Si yo no estoy teniendo esos dos resultados, significa que no tengo una vida espiritual. Entonces tengo una vida egoica. Yo creo que sé. Pero si realmente yo sé, el resultado me lo muestra. Si yo no sé, el resultado te lo muestra. Entonces, si una persona sabe lo que significa vida espiritual, en su concepción profunda de esta sabiduría, obtendría los dos resultados. Felicidad interior, ese resultado es clarísima, no sabe. Interesa aprender. Entonces, para empezar a descubrir esto, vamos a dar dos ejercicios. Me salgo de las leyes inferiores para poderlas descubrir, pero jamás me saldré de las leyes superiores. Por eso todo está entre la ley. No puedo aceptar lo que no he comprendido. Y no puedo comprender algo a menos que haya vivido una experiencia. Por supuesto que tenemos el derecho a la búsqueda y a la experiencia. Pero cuando no consigo esto es porque no sé cómo. Entonces, ¿qué me está mostrando la ley cuando no consigo algo? Que no sé cómo. Y como no sé, entonces lo que necesito es aprender. El primer paso es aceptar que yo no sé. El segundo paso es que necesito aprender. Entonces, no soy feliz, no tengo buenas relaciones, no sé cómo conseguir eso. Que no sé cómo conseguirlo porque lo quiero, pero no me llega. Lo quiero, pero no me llega porque no sé. Entonces la ley me va a responder a mí. Tú necesitas aprender lo que no sabes. Y ahí viene lo que necesitas. Entonces, por eso los voy a invitar a que hagan dos ejercicios esta semana, que los llamamos los listados de la ley. Son 3 los listados de la ley. Hagan el listado de todo lo que quiero y anoten el resultado. Es decir, de lo que no han podido conseguir. Todo lo que quieren que no han podido conseguir, hagan una lista con eso, su resultado personal. Hagan otra lista de todo lo que tienen y miren cuál es su resultado al reconocer cuánto tienen. Les aseguro que es mucho más de lo que suponen. Lo que tienen, todo lo que está disponible para usar por cada uno de ustedes es lo que tienen. Se puede usarle ya, aquí y ahora, eso es lo que tienen. Y hagan una tercera lista. Todas las situaciones ante las cuales yo tengo un sufrimiento.
Son las 3 listas para reconocer la ley. Situaciones que me causan a mí sufrimiento. ¿Cuáles son? Hagan esas 3 listas y ahí aparece automáticamente la ley del universo, no la de los hombres, la del universo.